Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver los problemas metabólicos de los pacientes quirúrgicos. Uno de los problemas que aqueja es la diabetes. Pacientes diabéticos que van a ser sometidos a cirugía, ya sea emergencia o electiva. Entonces, para lo cual vamos a hacer una evaluación preoperatorio del paciente diabético. Puede ser el tratamiento quirúrgico una diabetes benigna o moderada, o en casos en el que el paciente esté frente a una acidosis o coma diabético, el problema se complica. O lo contrario, tratamiento de la reacción hipoglicémica, para lo cual realizamos un planeamiento clínico de la historia de este paciente, que va a ser sometido al acto quirúrgico. Debemos tener en cuenta 3 puntos. El tipo exacto de tratamiento actual que lleva el paciente, incluyendo la dosis y los intervalos de medicación. El grado de control de la diabetes, cómo está con sus controles y si está frente a síntomas de diabetes descontrolada. Perdón. Aló. Señor Vargas, por favor, me llama de 45 minutos en clases, por favor. Ya. Muy bien, entonces comprobar si la medicación actual del paciente o lo que va a necesitar en el acto quirúrgico va a tener influencia en el control de la glicemia. Seguimos con nuestra evaluación preoperatoria del paciente diabético. La exploración física requiere la atención en 4 puntos. Examen minucioso del ojo. Presencia de cataratas, retinopatía diabética, desprendimiento de retina. Lo ideal o habitual sería que lo evalúe el oftalmólogo. El segundo, identificación de lesiones cutáneas, sobre todo para prevenir las infecciones en el postoperatorio, en el que el paciente permanecerá postrado en cama. Tercero, si existe presencia de neuropatía del sistema autónomo, para prevenir disfunciones en la motilidad esofágica, en la motilidad biliar, intestinal o vesical. Cuarto, la definición del grado de polineuropatía periférica que tiene el paciente, que es muy importante porque puede enmascarar el dolor en el acto quirúrgico o postoperatorio. Va a persistir el dolor, entonces el paciente, lógico, va a tener que decir, me sigue doliendo, tiene el mismo problema. Si cualquier paciente quirúrgico posee un nivel de glucemia en ayunas mayor a 150 miligramos por decilitro, debemos de estudiarlo mediante el test de tolerancia a la glucosa y así alcanzamos un diagnóstico. Pero en casos de que la cirugía es de urgencia, debemos de tratarlo pre y postoperatorio. Un paciente con diabetes mellitus mediante insulina y manteniendo los niveles de glucosa entre 100 y 250. Lo que se estila es la escala móvil en horario y así vamos a administrar insulina. Si la determinación de la glicemia nos da cifras entre 100 y 300 miligramos por decilitro, pero sin cetoacidosis ni poliuria, no debemos preocuparnos en conseguir concentraciones. No vamos a llegar a concentraciones normales de la glucosa, pero sí podemos seguir con la cirugía, especialmente en casos de emergencia o urgencia. Si el paciente ha estado con tratamiento de agentes hipoglucemiantes, ya sea por vía oral
y tendrá que ser sometido a cirugía mayor. ¿Qué debemos realizar? Una estabilización intrahospitalaria varios días antes del acto quirúrgico. Tenemos que sustituir los antibióticos orales por insulina. Generalmente un 60% en la mañana y un 40% en la noche. Programar la operación de estos pacientes en las primeras horas de la mañana a fin de reducir el periodo de ayuno. Y por si hay ayuno, hay una cetogénesis. Tomaremos una muestra de sangre para dosaje de glicemia antes de iniciar la operación e iniciar la administración de glucosa al 5%. Trataremos de que sea lentamente. Mantenimiento de la glicemia el día de la operación. Siempre no tengamos temor a la dextrosa, por supuesto el 5%. Una hora antes de la operación a velocidad de 100 a 150 ml por hora. Y por otra vía, administrar insulina, dependiendo cómo está nuestro control, cómo está nuestro control de la glicemia horario. Entonces, si digamos tenemos niveles altos, podemos administrar en 600 ml de suero fisiológico una unidad de insulina y vamos a controlar la administración en función de la glicemia. Suspendemos si la glicemia es menor a 120 o duplicamos si es mayor a 220. Es una norma. En el postoperatorio, igualmente vamos a analizar la orina y dosaje de glicemia y más poder de combinación del CO2. En la mañana del primer día postoperatorio, realizamos a las 2, 4 y 6 horas postoperatorios. Podemos agregar insulina también por vía subcutánea. Si continuamos con dextrosa al 5%, de 2 a 3 litros por día, dependiendo de su requerimiento, el paciente puede reanudar la dieta por vía oral, dependiendo también qué tipo de cirugía. Cuando es cirugía laparoscópica no tenemos mayores problemas. Si es cirugía convencional o abierta, ahí persiste aparte el hilio. Luego pasaremos a una dieta entre 1000 a 1200 calorías, con una insulina de 1 a 3 veces por día, de acuerdo con los exámenes también de orina. Volveremos luego a una dieta preoperatoria más insulina de acción prolongada o retardada, a pesar de que esta dosis puede ser mayor temporalmente. Cuando el paciente quirúrgico estemos frente a una acidosis o un coma diabético, este paciente que sufre una enfermedad, hace una crisis, una aguda, requiere de una solución quirúrgica. Cualquier foco va a incrementar la cetoacidosis, foco infeccioso. Entonces puede entrar en intensa acidosis y hasta en estado de coma diabético. Y como resultado va a presentar deshidratación, especialmente pérdida de sodio y potasio, que debemos corregir antes de la intervención quirúrgica. Determinación inmediata de la acetona en plasma. Es una prueba de dinitrocianuro con la cintita nos da un color púrpura oscuro. Esta es positiva. Como norma, siempre cateterizar una vena de grueso calibre para una toma adicional de sangre en el que vamos a dosar la glucosa, el poder de combinación del dióxido de carbono, sodio, cloruros y potasio. Y indicar la administración de solución salina que podemos reemplazarle por lactato Ringer cuando se conozcan los resultados de la bioquímica sanguínea para una corrección más rápida de la acidosis. Administrar insulina simple.
entre 50 a 200. 50% endovenoso y 50% subcutáneo. Si el paciente no se encuentra en estado de shock y se seguirá administrando de acuerdo a los niveles de glicemia, entre 2 y 4 horas. También la administración de plasma o de Dextran, por evitar una oliguria o hipotensión importante. Siempre debemos colocar una sonda vesical para medir nuestra diuresis horaria. Lo que debemos de tener una diuresis óptima de 30 ml por hora y así administrar potasio. Y estamos frente a una reacción hipoglicémica que vamos a realizar. A veces es muy difícil distinguir clínicamente un coma diabético de un hipoglicémico. Por tanto, nunca administrar insulina sin antes haber realizado los exámenes. Tenemos que administrar en cantidades necesarias los líquidos y electrolitos para corregir la deshidratación y las pérdidas de sodio y potasio. Tenemos que observar cómo es clínicamente y también las determinaciones del laboratorio. Después de haber estabilizado al paciente, se debe emprender el tratamiento quirúrgico, porque en sala nos va a tener serios trastornos de conducción, nos va a traducir en el electrocardiograma. Tomamos una muestra de sangre para determinación de acetona en sangre y dosaje de glicemia. Y si observamos que está elevada, administrar 50 ml de solución de glucosa al 50%. Endovenoso, la misma que puede producir daño si el paciente estemos frente a una acidosis. Pero generalmente vamos a restaurar la conciencia rápida, a menos que haya ocurrido grave daño cerebral en esto de hipoglicemia. Muy bien, entonces todos esos datos importantes debemos tener en cuenta en un paciente diabético. Otro problema metabólico es la insuficiencia suprarrenal. Entonces tenemos que determinar su clasificación, en qué situación de cuidado están estos pacientes con problemas suprarrenal, para lo cual lo clasificamos etiológicamente. ¿Cuál es la causa? Probablemente estemos frente a una enfermedad de Addison, debido a una atrofia bilateral autoinmune por infecciones, ya sea por hongos, también ocasionado por amiloidosis, lesiones vasculares o herencia. La enfermedad de Addison puede estar acompañada de otras enfermedades endocrinas que son autoinmunes, y como la tirotoxicosis, el mixedema, la tiroiditis linfocítica. Tenemos una variante del síndrome suprarrenogenital. En esta entidad hay una menor producción de enzimas de hidroxilación. Estas enzimas en posición C11 o C21 que conducen a una menor producción de cortisol y por tanto existe menor retención de sodio, que a la posterior nos conducen a la muerte del paciente. Y es más evidente en la mujer que en el varón. En el varón puede ser que los genitales estén normales. Otra entidad, insuficiencia críptica suprarrenal, que viene a ser la incapacidad para responder a la administración de ACTH dentro de las 4 a 6 horas, que va a constituir un aumento del riesgo operatorio. Otra entidad, causa etiológica, insuficiencia hipofisiaria, también por la falta de producción de ACTH. Es menos grave que el Addison clásico, porque la producción de aldosterona tiene otros centros de estímulo. Estos pacientes son hipoglicémicos y resisten muy mal a los traumatismos. También igualmente vamos a clasificar etiológicamente. Insuficiencia relativa en operaciones realizadas
en cuadri o parapléjicos. Las operaciones realizadas en estas regiones desnervadas no producen el estímulo necesario para la producción de ACTH. Otra entidad, la atrofia debida a la administración exógena de esteroides suprarrenales. Esta es en la actualidad la causa más común de insuficiencia suprarrenal por el uso y abuso de corticosteroides que nos llevan a una menor producción de ACTH. Si el paciente es operado, desconociendo el cirujano este estado subclínico de insuficiencia suprarrenal, puede terminar con la vida del paciente. Por ello que el paciente ha estado usando corticoides en el último año, tenemos que hacer una buena anamnesis, buena interrogación. Debe terminarse las funciones suprarrenales mediante una prueba de ACTH o la administración de esteroides suprarrenales antes de la operación, durante y en su fase de convalescencia. ¿Qué situaciones de cuidado en estos pacientes sometidos al acto quirúrgico? Estemos frente a un shock séptico o a gram negativos, en este caso con infecciones urinarias. Casos en los que estos pacientes rechazan homotrasplantes renales, tenemos que comenzar con dosis altas y reducirlas paulatinamente. O que presenten reacciones a las transfusiones. Algunos problemas de hemorragia, trombocitopenia y fibrinolisis. Diversos estados patológicos como artritis reumatoidea, colitis ulcerosa, ileitis regional, hiperesplenismo, síndrome nefrótico, todas estas entidades. Entonces, la dosis de corticoides deben ser aumentadas en el pre, trans y postoperatorio. Otra situación de cuidado es la hipercalcemia por cáncer metastásico de mama. Otra situación de cuidado, el edema cerebral por PECs, tumores cerebrales y operaciones intracraneanas. Muy bien, vamos a...
¿Están observando? Sí, doctor, excelente. Ya, entonces. Veremos algo novedoso también sobre esto. Diabetes mellitus, que es lo más frecuente. Un porcentaje significado de pacientes son sometidos a cirugía cuando sufren trastornos endocrinológicos. Si estamos frente a un control inadecuado de estos, tiene una influencia negativa en los resultados del proceso quirúrgico. Y frente a la respuesta del estrés quirúrgico, afecta al control de la endocrinopatía. Diabetes. Está tomándose con el glucómetro. Pues la diabetes mellitus es una de las enfermedades con mayor morbilidad, mortalidad, y los costos sanitarios y su prevalencia está aumentando en forma alarmante en todo el mundo. Una de las principales razones para su hospitalización son intervenciones quirúrgicas, amputaciones, cirugías de revascularización de las extremidades inferiores y bypass coronario, efectos perjudiciales de la hipoglicemia, lo contrario, en el perioperatorio, aumento de la tasa de infecciones, son las complicaciones metabólicas graves, aumento de la tasa de infecciones, retraso del proceso de cicatrización, acontecimientos cardiovasculares agudos. Nuestro objetivo de control glucémico perioperatorio. Si estamos frente a pacientes críticos, pacientes no críticos, y evitar alteraciones hidroelectrolíticas. Como ustedes están viendo aquí, se producen alteraciones hidroelectrolíticas. En pacientes no críticos, mantener niveles entre 100 y 140 miligramos por decilitro. En pacientes críticos, debe mantener glicemias inferiores a 180 miligramos y evitar la hipoglicemia. Y evitar alteraciones hidroelectrolíticas, aporte adecuado de fluidos y electrolitos. Entonces, el manejo perioperatorio, una evaluación preoperatoria, documentar el tipo de diabetes, años de evolución, grado de control glucémico. Entonces, el tratamiento previo, vamos a especificar los fármacos y dosis. Las características del procedimiento quirúrgico, qué tipo de cirugía se va a realizar en el régimen de hospitalización o ambulatorio, la hora y la duración prevista. Determinaremos la existencia de complicaciones crónicas, la determinación de la hemoglobina 1C. Si el control glucémico es muy deficiente, menor del o mayor del 9%, deberá intentarse su optimización antes de la cirugía. Día previo a la cirugía. Entonces vamos a determinar la glucemia capilar. Consideramos entre mayor o igual a 140. Si no es conocida la diabetes. Paciente crítico hiperglicémico severo, la nutrición según situación, una infusión intravenosa de insulina. Paciente no crítico, la diabetes tipo mellitus 2, estamos con una monodosis de insulina, si vamos a estar a una ingesta oral, no ingesta oral. Bueno, estos son los diabetes mellitus tipo 1.
Y acá la diabetes mellitus tipo 2 con dieta sola hiperglicémica no conocida. Entonces tenemos ahí la determinación cómo es su dieta en las diferentes modalidades. El día de la cirugía, el momento para iniciar el ayuno y la modificación del tratamiento va a depender de la hora de la intervención y del tipo de intervención. La fluidoterapia debe iniciarse al menos 1 a 2 horas antes de la cirugía y mantenerse hasta que el paciente reinicie la ingesta oral. La cantidad de glucosa necesaria para prevenir el catabolismo en el adulto no diabético es de aproximadamente 5 gramos por hora. Si estamos frente a una cirugía menor, pacientes con diabetes tipo 2 en tratamiento, con dieta o estamos con una monodosis nocturna de insulina, puede ser el NPH, NPL o vía oral como glargina, vamos a determinar los niveles. Siempre cirugía por la mañana, antes de las 12 horas. Dosis habitual de insulina, 1 hora la noche previa. Necesariamente el ayuno nocturno. No tomar hipoglucemiantes orales en la mañana. Mayor o igual 1 hora antes de la cirugía. Iniciamos con una sonda nasogástrica, una solución glucosada al 5%, 100 ml por hora. Pauta de insulina correctora con insulina regular. Viene a ser un análogo a la insulina rápida, según el peso. Cirugía a última hora de la mañana, después de las 12 horas o por la tarde. ¿Qué realizamos? En el pre-intraoperatorio, dosis habitual de insulina, hipoglucemiantes orales la noche previa. Tomar en el desayuno y hipoglucemiantes orales de la mañana. Luego ayuno posterior. Mayor o igual 1 hora antes de la cirugía. También iniciamos solución glucosada al 5%, 100 ml por hora. Pauta de insulina correctora con insulina retardada, análogo a 4 horas, según el peso del paciente. Seguimos con cirugía menor, pacientes con diabetes tipo 2 en tratamiento con dosis de insulina NPH. Esto ya lo hemos repitiendo. Igual. Cirugía mayor y situaciones de mal control o hiperglucemia. Siempre que sea posible, la intervención debe programarse a primera hora de la mañana para facilitar el manejo. Habitualmente a una concentración de 1 unidad de insulina por cada 1 mililitro de solución salina al 0,9%. Va a constituir el tratamiento de elección para el manejo de la hiperglicemia en los pacientes con diabetes que son sometidos a cirugía mayor. Bueno, acá tenemos el algoritmo de la infusión intravenosa de insulina en hospital. Algoritmo 1 hasta el 7. Ritmo de infusión, el protocolo de hipoglicemia. Muy bien. Entonces, reforzando este tema, ya ustedes saben cómo se maneja, qué debemos hacer frente a los pacientes diabéticos, una buena evaluación preoperatoria, qué debemos de administrar, pre, intra y post operatorio. Entonces, por hoy día, nuestra clase. Vamos a continuar el día de mañana. Muchas gracias, doctor.